InnoPodcast, un proyecto audiovisual de InnoCampus Explora. La neurología se podría definir como la ciencia que estudia las células del sistema nervioso y la organización de estas, pero envuelve también muchos temas más diversos como la plasticidad, la comunicación entre células del sistema nervioso y la neurogénesis, de la que hoy hablaremos. Esta disciplina tuvo mucho auge en el siglo XIX y XX, aunque continúa siendo un campo de mucho avance e investigación en la actualidad. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Morante, profesor e investigador de la Universidad de Valencia, aunque ahora nos contará algo mejor a lo que se dedica. Buenos días, José Manuel. Brevemente, ¿nos podrías contar en qué área trabajas y cómo has podido llegar hasta ahí? Bueno, yo soy profesor del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Biología. Me dedico a... trabajo en un laboratorio que se llama Neurobiología Molecular. Trabajamos en neurogénesis adulta, en células madre neurales. Y bueno, yo estudié biología aquí en esta universidad, la Universidad de Valencia, y luego hice doctorado en el CSIC, en el Instituto de Biomedicina de Valencia, en algo que no tenía demasiado que ver con la neurobiología. Y luego tuve una etapa en una empresa de biotecnología, aunque bueno, terminé la tesis fuera, me fui a Montreal, al Montreal Neurological Institute, que allí sí que es una de las sedes más importantes de la neurobiología a nivel internacional. Y bueno, pues acá la vida te lleva por muchos lugares y de una etapa que estuve en una empresa de biotecnología, ya me vine a la universidad y aquí estoy. Y sobre ese aspecto de trabajar tanto en el ámbito laboral privado como el público, ¿qué nos podrías contar acerca de esa etapa? La verdad es que es una pregunta que os hacéis mucho cuando estáis estudiando, cuando estáis terminando. Es difícil generalizar porque la experiencia de cada persona es muy diferente según tanto en la academia como en la empresa. Puedes tener muy buenas experiencias o muy malas en los dos sitios. Yo me alegro de haber pasado por el mundo de la empresa privada. Tiene ventajas e inconvenientes. Es más fácil estabilizarte en la empresa privada que lo que cuesta en el ámbito público. Puedes hacer un trabajo igual de creativo en los dos sitios. Lo que ocurre es que es verdad, y para mí es algo bastante importante, cuando trabajas en una academia tienes un poco la sensación de que trabajas para ti, trabajas para tu proyecto. Y cuando trabajas en una empresa, obviamente el interés económico o el interés del cliente que hay detrás del trabajo que estás haciendo está ahí. Y es uno de los elementos más importantes. Pero bueno, por lo demás, hay muchas empresas a las que se puede llamar a la puerta para buscar trabajo, para buscar un futuro profesional, y cada vez más. E incluso se puede llegar a hacer el doctorado en una empresa. Hay becas para hacer doctorados industriales. Que yo creo que es una alternativa a considerar. Vale. Y centrándonos ya en la investigación que realizas actualmente, ¿cómo es el proceso de obtención y mantenimiento de las células madre neurales que nos has contado que es en lo que te dedicas? Pues nosotros utilizamos como modelo el ratón. Es un organismo muy utilizado en neurobiología porque reproduce bastante bien las características de casi todos los sistemas que estudiamos y se puede manipular con relativa facilidad y crece en un tiempo razonable. Fíjate, nosotros desde que pones el cruce y los ratones nacen tenemos que esperar a que tengan 2 meses para poder utilizarlos, que es un tiempo considerable. Lo que hacemos, claro, necesitamos obtenerlas directamente del ratón, entonces si vamos a trabajar in vitro, hacemos una disección, requiere un cierto entrenamiento con unos bisturís súper pequeñitos, encontramos la zona donde están estas células, cortamos ese trozo de tejido, lo disgregamos y lo ponemos en un medio muy particular que tiene todos los elementos que necesitan estas células. Y también intentamos hacer, siempre que podamos, estudios in vivo, trabajando con imagen o inyectando determinados fármacos o determinados productos en el ratón, y luego tenemos que hacer secciones histológicas y mucha microscopía para intentar encontrar estas células y verlas. Bueno. Y siguiendo con el tema de las células madre, ¿cuáles son las moléculas o genes expresados o reprimidos que puedes clasificar para saber que esas son unas células madre? ¿O está más bien basado en el comportamiento in vivo e in vitro que tienen estas células? La definición clásica de células madre ha sido por su comportamiento. Piensa que son células que tienen que ser capaces de automantenerse durante toda la vida del individuo, tienen que ser capaces de mantenerse en un estado que no llega a ser indiferenciado del todo, pero tampoco son células diferenciadas, están un poco ahí en un limbo intermedio.
y por supuesto tienen que ser capaces de convertirse, de dar lugar a todos los tipos celulares del tejido en el que están. Tenemos células madre adultas en casi todos los tejidos y aunque durante mucho tiempo se pensó que el sistema nervioso no, desde hace ya bastante tiempo sabemos que sí, que existen y están ahí. Su comportamiento celular, tanto in vitro como in vivo, las define, pero claro, estamos en la era molecular, ahora cada vez más tenemos más datos de prácticamente cuál es su perfil completo de expresión. Y aún así no es demasiado fácil encontrar cuál es el paquete de genes que las define y que nos permite separarlas del resto, pero lo estamos empezando a conseguir. Bueno. Respecto al nicho neurogénico, sobre el cual también está basada un poco vuestra investigación, ¿en qué zonas se ubica y qué características lo hacen como especial respecto a otros? Claro, ahí, de la misma manera que una célula diferenciada, siempre tenemos que pensar en ella como la célula y su contexto. En el caso de las células madre esto es súper importante. Son muy particulares, tienen unas características muy especiales, pero gran parte de esas características o de que consigan mantenerlas es así por el lugar donde residen. Están en lugares muy concretos del sistema nervioso y acompañadas por todo un conjunto de células, señales, matriz extracelular, que las ayudan a mantenerse y a funcionar como toca. No debe ser nada fácil, si lo piensas bien, ser una célula madre no totalmente diferenciada y vivir en un tejido diferenciado. Y automantenerte y al mismo tiempo tener que dar lugar a hijas que se tienen que diferenciar, tienen que hacer su función, pero tú tienes que quedar como célula más o menos indiferenciada. Y por lo tanto, no solo estudiamos las células madres, sino su contexto, y es un campo de investigación muy activo encontrar cuáles son los elementos que nos ayudan a mantenerlas, y nos estamos empezando a dar cuenta en los últimos años que en realidad su nicho es prácticamente todo el organismo. Son capaces de responder a algo que te está ocurriendo a nivel sistémico. Puedes tener una inflamación a nivel de todo el organismo y las células madre neurales de zonas concretas del cerebro se enteran, saben que eso está pasando y cambian su comportamiento. Qué interesante. En el ámbito de la neurogénesis humana adulta, sabemos que es muy controvertido, ya que dado que no hay evidencias definitivas al respecto, hay tanto defensores como detractores de dicha neurogénesis. Entonces, ¿podrías explicar a los oyentes en qué situación se encuentra actualmente esta investigación y cómo argumentarías tu posición al respecto? A ver, es complejo porque, claro, yo te puedo garantizar, porque lo veo todos los días, que la neurogénesis adulta en los organismos en los que trabajamos, en ratón, en muchísimos vertebrados, existe. Y existe a lo largo de toda la vida del individuo. Pero claro, en humanos, todos los estudios que se hacen necesariamente han de ser post-mortem, es con tejido de personas que han fallecido. Eso dificulta mucho las conclusiones a las que puedes llegar por cómo está mantenido ese tejido, cómo lo procesas. Yo te soy totalmente sincero, yo me leo los artículos de la gente que dice que sí hay neurogénesis adulta en humanos y me leo los artículos de la gente que no y me parecen igual de convincentes. Creo que estamos en un momento que va a ser histórico y que luego estudiaremos en los libros de texto como pues, yo creo que llegaremos a resolverlo. Yo creo que durante una época muy temprana de la vida sí hay una cierta neurogénesis, la gran controversia es si eso se mantiene a lo largo de la vida o no, y si aunque no se mantenga a lo largo de la vida, en determinadas situaciones patológicas sí que puede reactivarse o no. No te puedo responder a sí o no. Quiero creer que sí porque me parece un campo muy apasionante y porque creo que tiene mucho potencial, pero las evidencias de que sí están ahí, las evidencias de que no también. Afortunadamente vivimos en una era muy global y con mucha comunicación entre la comunidad científica. Yo creo que esto acabará resolviéndose y dejará de ser una puya entre los que dicen que sí y los que dicen que no. Pero ahora mismo la cosa está súper caliente. Vale. Y si fuera así, o sea, si hubiera esta neurogénesis, ¿existe la posibilidad de que se produjese una proliferación inapropiada, ya sea de neuronas o de cualquier otro tipo de células, y se diese lugar como a otras patologías, por ejemplo, tumores o etcétera? O
se ha pensado al respecto. Claro, de entrada tú tienes que pensar una cosa. Si a una persona que tú le dices, tienes unas células madre en el sistema nervioso central capaces de formar nuevas neuronas durante toda la vida, capaces de formar nuevos oligodendrocitos para que formen nueva mielina toda tu vida. Claro, eso lo primero que hace es llamarte a, qué bien, pues en una situación de pérdida neuronal por un traumatismo, por una enfermedad neurodegenerativa. Pues tengo unas células que me podrían regenerar, qué fantástico es esto. El potencial lo tienen ahora, sinceramente. La posibilidad de que unas células madre se activen, generen las neuronas que hace falta, que esas neuronas vayan al lugar donde se han perdido neuronas, se integren y funcionen como las neuronas que han desaparecido, estamos muy lejos de eso en caso de que algún día podamos conseguirlo. Pasa una cosa muy curiosa con estas células. Tú sabéis que todo el sistema nervioso central está lleno de astrocitos, que son unas células de soporte súper importantes que hacen muchísimas funciones. Bueno, pues estas células madre, que están en localizaciones muy concretas, son súper parecidas a los astrocitos. Son casi un astrocito. De hecho, las llamamos astrocitos neurogénicos, un astrocito capaz de formar neuronas. Hay mucha gente intentando reactivar los astrocitos normales para que sean capaces en un momento dado de regenerar. Eso hay mucho campo de estudio ahora mismo porque tiene mucho potencial. Esa es la parte positiva de tener, digamos, células madre o células parecidas a células madre que podrían activarse. Se sabe desde hace unos años, y esa es la cara negativa de esto, que muchos glioblastomas, es el tumor cerebral más dramático que hay, el más agresivo, contienen células madre cancerosas que derivan de estas células madre neurales que actúan de manera normal en el individuo, de manera que existe ese riesgo de que esas células formen un tumor, y de hecho somos muchos grupos que pensamos que estudiar estas células madre, entenderlas y saber cuáles son los mecanismos que las regulan, nos va a ayudar a entender cómo se forma un tumor, cómo se comporta un tumor y qué podríamos hacer para atacarlo. De hecho, son unas células que se defienden frente a cualquier cosa. Resisten quimioterapia, resisten radioterapia, resisten tóxicos, lo hacen de manera natural, en el tumor lo hacen todavía más, así que en eso estamos. Bueno, pues dicho esto, supongo que queda claro que es un campo abierto con muchas preguntas todavía por resolver y que pues cualquier persona que esté interesada se puede mantener informada porque va cambiando día a día, o que incluso puede incluso hacer avanzar esta disciplina poco a poco, y que está siendo un auge en la comunidad científica. Así que muchas gracias, José Manuel, por ayudarnos a dar a conocer un poco mejor esta ciencia. Y solo nos queda recordar a los oyentes que estamos en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, y que nos veremos en los próximos capítulos. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en las redes sociales @innocampus UV.